Buenas noches. Cuando hablamos de agricultura, seguramente pensamos en cosechas, siembras y kilómetros de tierras. Ahora bien, con los avances tecnológicos de hoy en día, es evidente que surgen emprendimientos como Terrasols. Hoy estaremos conversando con Alexandra Ramac, donde nos hablará de ese propósito que tiene este maravilloso emprendimiento de cómo convertir la agricultura más sostenible en espacios urbanos en Venezuela. Alexandra, qué orgullo y qué ilusión tenerte aquí con nosotros hoy. Además, haber tenido la suerte de ser mentora en Founders Institute y haber oído tu pitch en primera línea. Cuéntanos cómo empezaste, porque me comentaste que además eres economista, cosa que no sabía. Cuéntanos un poco cómo empezó todo esto. Gracias, Victoria, por invitarme. Pues me siento súper honrada de estar en este programa y tener la oportunidad de estar aquí contigo, que sé que llevas una trayectoria muy bonita apoyando emprendimientos. Sí, soy economista, pues vengo del mundo de banca y finanzas. Ese siempre fue como mi carrera profesional, y luego de eso me fui a dos de las principales tech startups del país y pues trabajé en dos de ellas. Actualmente estoy en las dos al mismo tiempo mientras llevo mi emprendimiento, pero bueno, llegó el momento que tuve que tomar una decisión y la decisión fue abocarme 100% a este emprendimiento de agricultura. El año pasado hubo un evento en LUCAP, en la Universidad Católica, que hubo mucha gente del extranjero porque trajeron un fondo internacional, un fondo que tiene sede en Bogotá, en Ámsterdam y en Copenhague, que se llama Rockstart. Y por casualidades de la vida, yo creo que cuando uno está como muy consciente de lo que quiere, uno está como muy pendiente de esos llamados, creo yo. Y al lado de mí se sienta un holandés que me dice que había venido a Venezuela porque escucha que hay una movida en Venezuela de emprendimiento. Y yo le digo, bueno, vamos a almorzar a ver qué tal, ¿por qué vienes? Él llevaba 10 años sin venir a Venezuela y viene por este evento. Me cuenta lo que él lleva 8 años haciendo en otras partes del mundo, que es construir invernaderos urbanos hiperlocalizados, eso se llama Agritech o AgTech, y desarrolla unas torres para hacer aeroponía, que es el término que utilizamos, que es agricultura vertical. A mí el proyecto me enamoró porque es algo que permite que tú puedas hacer en cualquier momento del año cualquier tipo de producto, que son productos únicos y que no necesitas tierra. Lo puedes hacer en espacios que pueden ser muy hostiles, como por ejemplo en Dubái a 50 grados centígrados, o lo puedes hacer en climas como Irlanda, que son muy fríos, y siempre vas a tener una cosecha o un producto durante los 365 días del año. En Venezuela la agricultura siempre ha sido excelente porque tenemos una tierra muy fértil, muy bonita, todo se da. Yo estoy impresionada porque los tiempos que me decía mi socio era que, por ejemplo, una lechuga tardaba en salir un mes. Aquí se da en 2 semanas. Increíble. Esto yo creo que más allá de que no usas grandes extensiones de tierra, esta tecnología lo que permite es que tú eres más eficiente por metro cuadrado. En el caso de nuestras torres, tú puedes utilizar 80 buckets, 80 huequitos donde puedes hacer distintos tipos de productos versus la agricultura tradicional en donde puedes hacer de repente 3 cultivos por metro cuadrado. Entonces ahí viene la eficiencia. Otro tema muy importante que me enamoró, y yo creo que a esto va el tema de la sustentabilidad, es que reutilizas el 95% del agua. El sistema permite que tú no tengas que incurrir en muchísima agua ni grandes extensiones de terreno, no quemas gasoil, no utilizas tractores y todo es 100% orgánico. Este tipo de tecnología permite que tú no tengas que usar fungicidas, pesticidas, y que realmente el producto, al estar hiperlocalizado en el centro de las ciudades, te llega fresco a tu mesa, a tu restaurante. Y esto es algo como muy importante porque uno de los lemas es que no solamente venimos a alimentar, sino
a nutrir. ¿Y por qué digo nutrir? Porque la forma en la como están alimentadas las raíces de las plantas, las raíces crecen por dentro de las torres y nosotros colocamos un bioestimulante único que nace en Venezuela, y ahora les voy a contar la historia de ese bioestimulante, que es el que hace que tenga mayor contenido nutricional. Entonces, cuando tú te comes cualquier verdura fresca, tú estás absorbiendo casi el 100% de eso, versus cuando tú te comes algo que ya lleva mucho tiempo pasando por una cadena logística en el supermercado, ya tú dejas de absorber ciertos nutrientes. Entonces yo creo que en un país como Venezuela o incluso Latam, Latinoamérica, donde tenemos como tantos problemas nutricionales, es muy bonito saber que tú vas a nutrir a tu país. Entonces eso fue lo que más me gustó de todo esto. Te oigo hablar y digo, Dios mío, ¿cuál va a ser la próxima pregunta? Porque tengo tantas que no sé cómo organizar mis ideas. Pero hablando de esos nutrientes o de ese bioestimulante que ponen dentro de la torre o como se llame el artefacto donde haces la siembra, primero, ¿cuáles son esos tipos de productos que están sembrando? Y cuál es esa historia que me contaste en su momento que me pareció fascinante, de dónde viene, que entiendo que además este holandés también es venezolano. Sí. Cuéntanos un poco de eso porque me parece que tiene un significado bien especial y además el impacto con nuestro país es importante. Chévere. Mira, los dos somos, por casualidad de la vida, mitad holandeses y mitad venezolanos. Nuestros padres, ambos papás y papás, son holandeses los dos y de mamás venezolanas. Él vive allá, la tecnología es holandesa, entonces yo conecté como mucho con mis dos raíces. La raíz de mis abuelos que llegaron aquí posguerra y lo que ha sido Venezuela, que yo a Venezuela le agradezco quién soy. Y bueno, Holanda es un país que se caracteriza por ser uno de los principales productores de alimentos del mundo. Ellos están muy avanzados en tecnología y cuando tú vienes a Latinoamérica pasa con muchos emprendimientos que en Latinoamérica hay mucho por hacer porque tú volteas a ver la TAM y es como si estuvieras como en la prehistoria. Entonces, si me preguntas a mí, ¿hay oportunidades para emprender en Venezuela y Latinoamérica? Todas, está todo por hacerse. Y con respecto al bioestimulante que utilizamos, esto ya sería en lo que es la parte de biotecnología, entre la fusión del océano y la fusión de los ríos, ocurre un evento biológico muy poderoso que tiene como un tema de muchísimos minerales que chocan en esa unión. Eso sucede en Canaima, en el delta del Orinoco, y allí nosotros extraemos del fango, de ese proceso químico, algo que convertimos, tratamos en una pequeña planta de procesamiento, un polvo que al disolverlo dentro del agua, eso es lo que alimenta las plantas con un sistema de irrigación. Entonces, ¿en qué nos inspiramos nosotros? Nos inspiramos en Canaima, porque Canaima, la fuerza del agua, cuando choca con las cascadas, cuando choca con el agua, eso genera un mist, un rocío. Y ese es el mismo rocío que le cae a las raíces. Entonces, las raíces de las plantas son lo suficientemente inteligentes para absorber esos nutrientes de ese proceso de cantidad de magnesio, fósforo. Los que han tenido la oportunidad de ir a Canaima saben que es una tierra mágica, que es milenaria. Todo el que va, uno ve las pieles de los pemones de los indígenas y tú dices, ¿qué es esta piel tan bella? Que todos tienen el pelo liso, las pemonas, tienen unas pieles espectaculares y no usan productos franceses para su cuidado de la piel. Es la propia agua que está allí. Y el colorido. Y el color, porque es rojizo. Entonces, claro, cuando yo agarro ese polvo que le ponemos a las raíces y veo que realmente tiene el mismo color de la laguna de Canaima, rojizo, yo digo, esto no puede ser verdad. Y cuando ves las plantas,
te das cuenta del color, es un color que tú no ves en los supermercados, un color muy verde, muy vivo, y cuando lo pruebas, porque he tenido la oportunidad de invitar a distintos chefs a Venezuela, para que vean el invernadero, vean y lo prueban y dicen, yo nunca he probado una rúgula como esta. Y es claro, nosotros no tenemos acceso a eso. Ahorita estoy produciendo porque lo que intenté hacer una prueba piloto para saber si realmente la tecnología funcionaba en Venezuela, cómo se adaptaba al clima, cómo se adaptaba. Entonces me decidí ir por productos únicos que no se pueden producir y que eran importados y que los restaurantes necesitan tener. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, el sillo japonés, bicolor, una albahaca morada, menta chocolate, mentas con distintos sabores, cosas que yo dije, no voy a competir con la lechuga tradicional, voy a buscarme una lechuga que tenga diferentes colores, y esa es la que estoy haciendo, esa es la que me han pedido, y eso es lo bonito, que cuando traigo a los chefs me dicen, oye, yo hice un curso de cocina en Francia, yo hice un curso de cocina en Bali y quisiera poder tener los ingredientes para poder explotar mi creatividad y que realmente yo pueda tener esa variedad de platos, y les estoy produciendo en este momento a estos chefs lo que ellos me están pidiendo, porque todo se da. Cuéntanos, porque te escuchamos y es de esas ideas que tú dices, claro, ¿cómo no lo teníamos antes? Pero estoy segura que en el momento que se te presentó este encuentro con la persona de Holanda, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? ¿Cómo te atreviste? Para esos emprendedores que nos están escuchando, porque cuando tú oyes el proyecto es una cosa tan grande y el impacto es trascendental, no solo en Venezuela, sino para la región. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti como emprendedora? Además, entendiendo que empezaste sola aquí, porque tu socio está en Holanda. Correcto. Para no mentirte y serte honesta, pues al principio con mucho miedo, pero también con muchísima confianza de que ya se había probado en otros países, y yo sabía que mi país ha logrado tener premios internacionales en el cacao, en el café, y que siempre hemos sido reconocidos por ser una tierra muy bendita. Entonces yo dije, ok, está la tecnología que funciona en lugares que no se pudiese dar, ¿por qué en mi país no? Entonces el miedo fue el motorcito para decir, tienes la confianza, tienes el conocimiento, vienes de 2 emprendimientos que han sido exitosos, el caso de la movilidad. Tengo un gran mentor que fue mi jefe y bueno, sigue siendo mi jefe, y vi como esa constancia y estar siempre encima de los proyectos es lo que realmente te puede llevar al éxito. Entonces, no abandonarlo, y que el miedo fuese mi motor. ¿Qué era lo peor que pudiese pasar? Que yo probara, que no sirviera y diga, bueno, ok, me retiro. Pero independientemente, yo creo que este es un proyecto que te permite pivotar, y esto es como un término que utilizan mucho los emprendedores, donde yo digo, oye, si no me funciona la albahaca, porque resulta que no hay aceptación de la albahaca, puedo hacer flores. Si no puedo hacer flores, lo que tengo que hacer es pesto, y saco la albahaca y me dedico a vender pesto ya como producto terminado. Puedo hacer, el concepto me permite hacer de repente full days, y entonces yo traigo a niños y les hago agrotours, y para que los niños conozcan de agrotecnología, cosa que no se conoce en el país, y puedo monetizar. Entonces yo siempre como que vi fuentes alternativas de ingreso si en caso de que mi modelo inicial no funcionara. Hoy en día tengo una comunidad, por ejemplo, de yogis, de gente que hace yoga, que dice, yo quiero hacer como, por ejemplo, un detox, y quiero agarrar de la columna manzanilla, mal hojillo, y hacerme mi propio tecito de allí. Entonces puedo construir un tea room, puedo hacer un espacio para el yoga, para la meditación. Creo que buscarle también salidas a tu emprendimiento te quita un poquito ese miedo. Hoy en día, empezaste sola. Hoy en día, ¿cuántos son? Hoy en día somos un equipo de 4. El equipo está conformado por un abogado,
que él está haciendo todo lo que es el tema legal, como digamos, con un pequeño porcentaje de las acciones. El CFO, que lo conozco de hace años, que es increíble en números y es el que me está ayudando pues para correr los modelos financieros y demás. Mi socio, que obviamente es el creador de la tecnología y también del concepto y nos apoya muchísimo. Yo como fundadora, y bueno, tenemos a 2 granjeros que son, yo los llamo los granjeros urbanos, y esta fue otra cosa que me gustaría mencionar, porque cuando le vi la cara a estos granjeros que vieron la columna primero llegar, blanquita así, sin nada, y luego ver la plantica bebé cuando la trasplantaron, los ojitos cuando le brillaba a ese granjero, y sacó la mata y veía la raíz y le veía el color, ese granjerito no se podía creer. Entonces yo le estoy dando conocimiento, le estoy dando oportunidad de que sea un granjero urbano, de que esta pueda ser una segunda fuente de ingresos para él y para todo. Este es un proyecto chiquito, pero la idea es que esto escale y yo pueda generar N cantidad de fuentes de ingreso para personas que quieren ser agricultores. Porque hoy en día, ¿cuántas torres tienen? Solamente tenemos 16 torres. Y ya me comentaste que ya estás... A tope. ¿Tus clientes principales quiénes son hoy en día? O sea, en cuanto a... ¿Son B2B, B2C? Tú puedes explicar mejor, porque hay veces que usamos unas terminologías que suenan muy fantásticas, pero son más sencillas de lo que suenan. Son más sencillas. Por ahora es B2B. Porque para poder colocar en los supermercados, que sería el B2C, es decir, la persona común y corriente, tendría que pues, hacer una inversión importante en toda la permisología, y ya como emprendedora pues yo puse todo el capital que tenía de mis ahorros para poder arrancar el proyecto. Entonces a los restaurantes, que son mis clientes actuales, se le puede vender ya por pieza y no requieres tener permisología. Actualmente tenemos 10 restaurantes a los cuales le estamos, como les dije, proveyendo a demanda lo que ellos solicitan, y ya están en los platos. O sea, podrían ir hoy a uno de estos restaurantes y ver en la coctelería la albahaca morada, por ejemplo. Increíble. Cuéntanos, yo siempre toco estos temas con mujeres emprendedoras, sé que eres mamá. ¿Cómo ha sido ese proceso trabajando en un startup importante en Venezuela, emprendiendo tu propio negocio, siendo mamá, esa multifacética 100%? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Yo creo que biológicamente las mamás sentimos siempre como un poquito de culpa, ¿no? Eso es algo que trato de lidiar todos los días, pero lo que me ha funcionado es tratar de darle a mi hija al menos 1 hora de mucha calidad y tratar de poner límites, sobre todo los fines de semana, que los fines de semana tengo que trabajar porque si no, no me alcanzan las horas, pero trato de ir a un parque, de que ella me sienta presente. Gracias a Dios este trabajo de agricultura me ha permitido traerla a ella a la granja, que siembre conmigo, que agarre la tierra, que se involucre y dice, el trabajo de mi mami es el mejor trabajo del mundo, porque ella, bueno, pues es parte de ella agarra, yo le digo, prueba la rúgula, ella lo prueba, rica mami, rica. Entonces ella me ha acompañado y por otro lado, no siento que esta culpa no es sana, porque al final yo estoy emprendiendo para ella. Y este es el ejemplo que yo le quiero dar a mi hija, que las mujeres podemos ser 100% independientes, que podemos ser mamás solas, trabajadoras, podemos trabajar para una empresa y eso es súper honorable y muy digno, pero también podemos emprender. Y esto es lo que yo le quiero enseñar a mi hija, que no tenga miedo y que mi hija en unos años, cuando sea grande, espero yo, bien quiera continuar este negocio, o que si lo que le hace feliz a ella es hacer lo que sea, pero que se atreva. Entiendo que tú vienes del mundo corporativo.
¿tú consideras que son unas características tuyas de personalidad que te han permitido transformarte y hacer ese proceso de cambio? ¿Cómo fue ese cambio para ti de pasar del mundo corporativo al emprendimiento? ¿Cómo lo has sentido? Ya había emprendido en otros momentos de mi vida. Sí vengo del mundo corporativo y de un banco súper riguroso que se fue del país, pero tenía 200 años de historia. Para mí yo sentía que ese banco me daba todos los días como una enciclopedia por la cabeza de tanto conocimiento y agradezco muchísimo pues todo lo que aprendí allí. Emprendí en Amazon. Yo tenía como mi propia línea de productos de mat de yoga, de ligas para hacer ejercicio en casa. Eso lo hice en la pandemia, me fue muy bien porque yo coloqué esos productos en Amazon Europa cuando Amazon recién estaba saliendo en Europa. Entonces era un mercado muy virgen y la verdad es que yo viví de mi emprendimiento y de ser empresaria durante 2 años perfecto con esto, me fue muy bien, pero justamente vino el lockdown en Europa con la pandemia y estos productos de fitness fueron los productos que obviamente se me agotaron en 3 días. Ya yo no tenía mats de yoga, yo le subía el precio en Amazon, yo competí con Decathlon y yo vendía un mat de yoga en $100, pero claro, todo el mundo lo estaba demandando. Tú ves el pico de demanda de productos fitness en el lockdown de la pandemia y me agotaron el inventario. Entonces empezaron a entrar ya nuevos monstruos que tenían 4.000 reviews en Amazon Estados Unidos y yo dije, necesito pensar, necesito tiempo, no quiero arriesgar lo que he ganado aquí y continuar invirtiendo, nuevamente capital propio. En ese momento en Venezuela no se conocía mucho lo que era pedir a un inversionista ángel, pedir a un VC, eso no era terminología que yo conocía y decidí volverme a emplear. Entonces no lo llamo fracaso, lo llamo aprendizaje, pero siempre he tenido la vena emprendedora. Yo dentro de mis trabajos corporativos siempre, ¿sabes? Nunca he sido como que de 9 a 5 y ya me voy a mi casa y no tengo más nada que hacer. Es como parte de mi personalidad. Sí, mi personalidad. Ver qué hago, ver qué se está haciendo, qué hay por ahí, la curiosidad me ha matado siempre. Entonces sí es eso. Definitivamente. Siempre hago unas preguntas parecidas a todos los emprendedores y hay una gran parte que tiene que ver con personalidad, ciertas características que nos empujan hacia eso. Y ya para cerrar, yo te comenté que el tiempo pasaba muy rápido, todavía faltan muchas cosas que pudiésemos hablar, pero para cerrar, un último consejo que le pudieses dar a las personas que nos están escuchando y a esos emprendedores que sientes que ha sido vital para ti o que quisieras regalarles. Creo que muchos consejos, mucho. Y va a sonar súper cliché, súper trillado, eso es lo primero que quiero decir, porque todo el mundo lo dice, y cuando te ves en eso dices, ok, esto es lo que dice la literatura, esto es lo que dice todos los emprendedores, hazlo. Lo primero, buena actitud y una fortaleza mental. Tienes que quizás haber pasado por momentos muy duros en tu vida que te hayan fortalecido mentalmente. Pueden ser muchas cosas, puede ser de repente la pérdida de un familiar. Creo que momentos de tu vida que te hayan tenido que derrumbar y te hayas tenido que parar, porque te vas a caer, te va a provocar quedarte en tu casa durmiendo y no te lo puedes permitir. Tienes que pararte. Y tienes que pararte con buena actitud. No te puedes parar con el papel de víctima, de ay, me estafaron, ay, se me pudrió la cosecha, ¿y ahora qué va a hacer de mí? No. Todo es aprendizaje, te tienes que levantar más fuerte, tienes que seguir trabajando tu mente. En mi caso funciona la meditación y cuando hablo de este poder mental es como cambiar un pensamiento de negativo a positivo. Mientras tú estés cambiando esa mentalidad y no estés, es que ¿por qué me pasó esto? Es que siempre me pasa lo mismo, sino que gracias a Dios que me pasó hoy, gracias a Dios que hoy perdí $10,000 y no estoy hablando de cuando crecí y voy a perder $1,000,000. Gracias a hoy la pérdida fue chiquita, porque también lo puedo ver,
perdí $10,000, quebré, sí, está muy mal, pero como les digo, adelante. Y mucha constancia. La constancia premia nuestros trabajos, premia como madres, premia en las familias, premia en todo lo que hacemos. Entonces, eso y la confianza. La mente tiene un poder increíble y la mente es capaz de crear cosas. Entonces, sueñen en grande y vayan un día a la vez hasta alcanzarlo. Esos son mis consejos. Gracias por habernos acompañado hoy. Te deseo el mayor de los éxitos y que no solo logres abastecer toda Venezuela, sino toda la región. Por supuesto. Gracias, Victoria. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros y feliz noche.